Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, cuando el Ecuador se encuentra gobernado por una persona que tiene un gran problema de capacidad física, solo puede trabajar 2 horas, pero cobra 3 salarios por esas 2 horas diarias, utiliza 4 consejeros. Estos 4 consejeros son gente que no nombramos, que no elegimos y que no son capaces tampoco. Y que se ha vendido completamente a la derecha del Ecuador, traicionando la línea política que le llevó a ser presidente. Y la derecha del Ecuador lo que pretende esencialmente es multiplicar sus ganancias, apropiarse de las empresas estatales más rentables, por supuesto, y en segundo lugar apropiarse de todas las tierras y propiedades que estén cerca de las grandes obras de infraestructura que construyó Rafael Correa. Con esto nos enfrentamos a la famosa mentira del desarrollo. Nos habían enseñado que el desarrollo era seres humanos que viven en mejores condiciones y recursos naturales mejor aprovechados. Eso es desarrollo. Y se traducía en que cada persona tiene mejores ingresos económicos. Si una persona tiene más ingresos económicos, entonces vive el subdesarrollo, vive el desarrollo. Pero se trataba de que toda la población tenía que vivir con mejores salarios y con mejor condición de vida, porque desde tiempos inmemoriales, desde la conquista, no ha faltado el terrateniente, no ha faltado el militar, no ha faltado el político, no ha faltado el funcionario que haya vivido aquí mejor que el rey de España. Entonces, se supone que eso es el desarrollo, pero el desarrollo parte de un elemento fundamental. ¿Cuál es ese elemento fundamental? Pues el valor de la moneda, el tener dinero, el tener monedas. ¿Pero qué monedas? Pues si usted tiene bolívares, es lo mismo que no tener nada, pero si tiene dólares es otro cantar. Entonces, ¿por qué el dólar es tan importante? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, en Bretton Woods, se reunieron todos los países victoriosos de la guerra y decidieron establecer un patrón de moneda, un patrón monetario internacional que se fundaba en el oro. Porque en ese momento Europa no tenía oro. Los alemanes y la guerra habían hecho desaparecer todas las reservas de oro de cada uno de los países europeos, que eran los que más oro tenían, porque eran los imperios. Habían desaparecido los imperios, el imperio británico, el imperio otomano, el imperio francés, el imperio portugués. Ya había desaparecido antes el imperio español, estaba el imperio prusiano, el imperio austrohúngaro, el imperio japonés, y todos esos imperios tenían oro, pero cuando desaparecen y pierden, porque desaparecen prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, y se quedan sin los recursos, sin el oro, deciden crear el patrón oro que solamente lo tenía Estados Unidos. Estados Unidos establece su moneda, el oro, respaldada en el oro de la Reserva Federal. Y entonces todo el mundo acepta que esa moneda es la que debe regir el intercambio comercial del mundo. Esto le da a Estados Unidos no solamente la posibilidad de controlar a otros países a través de su enorme poderío militar, sino que además controla para dónde va y para dónde viene todos los productos que producen los países, porque él maneja dólares. Esto lleva a tal concentración de la riqueza y del poder en Estados Unidos que Wall Street
se convierte en la sede mundial de toda la codicia del planeta. Se hace inclusive una película que se llama El abogado del diablo, en que el Wall Street es el nido de los abogados, de los comerciantes, de los tramposos, de los narcotraficantes, de los traficantes de órganos, de los traficantes de piedras preciosas, de los traficantes de todo, de los que se enriquecen rápidamente o turbiamente, o que dan golpes en los países y que se apropian de países enteros mediante golpes de Estado, etcétera, etcétera. Por eso, Bin Laden ataca el 11 de septiembre precisamente a Wall Street. El golpe de Wall Street no representa solamente un golpe a Estados Unidos dentro de su territorio, que es la primera vez desde su independencia que un país podía golpearle dentro de su territorio, sino que una fuerza extranjera podía golpearle dentro de su territorio. Porque claro que le golpearon en Hawái, pero Hawái está muy lejos del territorio norteamericano. Y lo más grave es que no es que perdieron 5.000 seres humanos la vida. De esos 5.000 seres humanos, muchos eran los más grandes tramposos y pillos del planeta: abogados, comerciantes, administradores de empresas, etcétera, etcétera. Era una pérdida de una élite intelectual que gobernaba el planeta Tierra. Se perdieron millones y millones y millones de datos, de información que estaban en esas computadoras, y esto cambió el orden mundial. No solamente que cambió el orden mundial porque Estados Unidos decidió empezar la denominada lucha antiterrorista, y esto cambió las relaciones de los países y entre los países, y la visión de los países, de cualquier extranjero y de cualquier persona que estuviera dentro de ese país, sino que además cambió el concepto de la explotación humana inmisericordia que se hacía desde Wall Street a todo el planeta Tierra. Dio paso a que surgieran nuevas empresas en Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Alemania, toda la Comunidad Económica Europea, China, porque se habían perdido las patentes, pues. En gran parte se habían perdido los secretos industriales, los secretos comerciales. Y al perderse los secretos comerciales y los secretos industriales, dio paso a que florecieran otras economías. Ese es el más grave golpe que recibió Estados Unidos, y el más grave golpe que recibió el dólar y el sistema de control económico mundial que maneja Estados Unidos. Pero ya en los años 60, Charles de Gaulle reunió toda la cantidad de oro que pudo, la cantidad de dólares que pudo, y le dijo a Estados Unidos: quiero que me cambie esto por oro. Estados Unidos había fabricado dinero sin respaldo desde la Segunda Guerra Mundial, que hizo con el Plan Marshall. El Plan Marshall fue una simple emisión de dólares, y con eso se creó un mundo extraordinario, el desarrollo industrial de Europa del Este, de Europa occidental. Cuando Charles de Gaulle hizo esto, enseguida fue destituido, y Estados Unidos asumió creó una nueva moneda, el dólar, respaldado en su capacidad industrial. Como había creado capacidad industrial y había recuperado capacidad industrial muchos de los países destruidos por la Segunda Guerra Mundial, les pareció buena la idea. Imagínense, Japón no tenía oro, pero tenía industria. Bueno, ahora mi moneda se respalda en la industria, y Europa también. Y se les llamó países, habían dos tipos de países desde ese momento: países industrializados y países no industrializados. Nosotros éramos no industrializados. Todo iba chévere, hasta que se sucede un fenómeno nuevo: la desindustrialización. ¿Qué es esto? Se dan cuenta que las industrias convierten en estúpidos
a la población, porque los obreros son gente estúpida, aunque le cueste a todo el mundo aceptarlo. Si tú trabajas en un supermercado y eres un asalariado, te vas a volver tan estúpido como la máquina que manejas. Y si trabajas en una producción en serie, en una fábrica que hace producción en serie y tienes que colocar todos los días el mismo tornillo en el mismo lugar, te vas a volver estúpido. Entonces se creó una población estúpida. Pero además, las industrias, a más de que producían una población de estúpidos, producían contaminación. Necesitaban... Y el otro problema, las materias primas había que traerlas desde muy lejos, porque no cogemos y mandamos las industrias mejor a donde hay materias primas, nos ahorramos todo el transporte. ¿Y por qué no hacemos algo mejor? ¿Por qué no contratamos a estúpidos de otros países y dejamos que nuestra gente sea menos estúpida y hacemos que nuestra gente se prepare más bien para usar el cerebro? Y entonces surge una nueva economía basada en patentes, en conocimientos, en franquicias, que es la que ahora maneja Estados Unidos y es la que le produce millones de miles de millones, más que toda la industria que tuvo jamás. Producir patentes, producir conocimientos, producir franquicias, venderlos. Esto ha cambiado la economía. Y esta se llama la economía inteligente. Mientras que la otra, la economía industrial, ha pasado a ser la economía tonta. Las máquinas, entonces, han comenzado a sustituir al ser humano. Y estas máquinas que sustituyen al ser humano mejoran el aprovechamiento, no solamente del trabajo. Una hora de un ser humano con una máquina es igual a 100 horas de un ser humano sin esa máquina. Pongámosle, por ejemplo, construir un edificio, subir un hierro, 50 pisos. Imagínense lo que necesitarían subir por las gradas en lugar de subir por una polea. En segundo lugar, significa mejor aprovechamiento de la naturaleza. Imagínense, aprovechar con un solo tractor, ¿cuántos 100 árboles? ¿Cuánto me costaría cortar? Con una motosierra, ¿cuánto me ahorro? ¿Cuántas horas se ahorra un leñador para cortar un árbol? A eso le suman que ahora tenemos internet, que ahora tenemos celular y que solamente basta una llamada para que me venga a ver el taxi, para que se mueva el camión, para que me llegue la orden de pago, en fin. El mundo se cambió. Las máquinas comenzaron a ser más importantes que los seres humanos. Entonces ya el salario no representaba solamente el trabajo humano, como era antes de que las máquinas fueran tan importantes, sino que el salario representaba el trabajo que un ser humano puede hacer, más el trabajo de la máquina que usa. Así un cirujano, un neurocirujano, gana una fortuna, no solamente porque sabe neurocirugía y estudios, sino porque utiliza una máquina, que es el neuroquirófano. Bueno, una máquina súper sofisticada, por supuesto. Y el chofer de un avión gana una fortuna porque utiliza una máquina ultra sofisticada que puede llevar 500 pasajeros y cruzar todo el Atlántico, todo el Pacífico. Esto cambió el concepto del salario. Y el salario se convierte ya en el trabajo más la productividad. Y una particularidad, mientras que antes el salario significaba más esfuerzo físico, más salario, ahora es al revés. Mientras menos esfuerzo físico haga y más esfuerzo mental haga, sí que el salario es mejor. Esto cambió también completamente el sentido del salario. Y es por eso que estamos viviendo una mentira de lo que es el salario y lo que es el desarrollo. A su vez, para poder utilizar mejor la mente, para trabajar menos físicamente y para poder producir y para que cada ser humano se convierta en algo extremadamente valioso, más valioso que una máquina, porque puede pensar, porque puede imaginar, porque puede crear. Ya no es una simple máquina que puede hacer y repetir como eran los obreros del comienzo del siglo. Hoy las condiciones humanas se convierten en algo importante. Mientras más seguridad tenga en la salud, contra la violencia, con la policía, legal,
Si le roban, no va a quedar impune. El individuo y el país, entonces está mejor. Y eso se llama desarrollo. Darle al individuo mejor educación para sus hijos, para él mismo, mejor salud para sus hijos y para él, mejor seguridad, más seguridad, en fin, todo eso. Comodidad, tiene la casa, ya no es la misma casa de antes. La cosa ahora tiene que tener electricidad, tiene que tener agua, tiene que tener internet, tiene que tener garaje, tiene que tener casa para el perro. Eso es la nueva casa que tenemos. Ya no es la misma casa que vivía en el campo, ya no es la misma casita de caña y bambú que no tenía nada, ni luz, ni agua, ni nada, solo vivía ni siquiera camas. Ya eso cambió. Ya no es entonces pobre el que no tiene para comer. Pobre es el que no tiene para pagar la luz, para pagar el celular, para pagar el consumo del celular. Pero todo esto también ha significado deterioro ambiental. Y ahí tenemos el gran problema, que el desarrollo significa deterioro ambiental. Vean, Quito. ¿Qué ciudad más desarrollada? Si me dijeran a mí cuánto vale una casa en Quito, le diría que la casa en Quito vale mucho menos que la casa en la playa. ¿Por qué la casa en Quito vale menos que la casa en la playa? Porque en Quito usted tiene que respirar todos los días aire contaminado y tiene que soportar todos los días el ruido en la calle. La casa en la playa usted respira aire puro, no hay contaminación, no hay ruido, y también puede disponer de energía eléctrica, de agua potable, de internet y de buenos vecinos más amables, menos agresivos, y posiblemente en el barrio, en la playa, haya más seguridad que aquí, porque usted sale a la calle y se sube al trole, se sube al metro, a ver si no le roban. Entonces dígame, hay deterioro no solamente ambiental, hay deterioro humano. ¿Por qué hay deterioro humano? Porque su vecino es un fumón, es un drogadicto. El otro vecino es un loco de pataleta. El de más allá es un ladrón. El de abajo es un desconsiderado. Ponen el sonido a todo volumen. Y el pendejo de allá le encanta oír la alarma y no le importa la alarma, que la alarma después despierte a todo el mundo y que esté al lado de un hospital. Ahí está la alarma de su casa, la alarma de su carro. Vive con alarma en el reloj, en el carro, en la casa. Vive solo con alarma, vive alarmado. Ese es. Entonces, resulta que tenemos otro problema, que mejor salario no significa, y mejores condiciones humanas no significan que no hay deterioro ambiental. Hay deterioro ambiental. Entonces, por supuesto, ya no es lo mismo vivir en Holanda, donde ya no hay perros en la calle, donde no hay ruido, donde todo el mundo se mueve en bicicleta, donde todo el mundo se respeta, donde no se tolera el ruido, donde nadie hace fiesta pasada a las 12 de la noche y nadie jode al vecino sin quedar impune. Y esto significa que ya no se trata solamente de que usted tiene más ingresos económicos, y eso se llama desarrollo. Entonces el desarrollo ya no fue lo que nosotros decimos. El desarrollo significa también que en su país todavía hay bosques, pues, todavía hay agua potable, todavía hay agua pura, todavía hay lluvias, todavía no hay cambio climático. ¿Cómo puede usted hacerle entender al estúpido de Donald Trump que su país se está deteriorando por culpa del cambio climático? Por eso, el año pasado, hubieron tales incendios en California que la plata de los ricos hizo humo porque se quemaron sus casas, y que cada vez los tornados y las tormentas son más terribles y las heladas son más terribles. Ya arrasó con Puerto Rico. ¿Qué más se quiere para entender que hay cambio climático? Entonces, el desarrollo no solamente significa que el individuo tenga más ingresos económicos y tenga un bonito apartamento y tenga carro y tenga acceso al celular, no. Significa también que la naturaleza no va a volverse contra uno, que el vecino no va a volverse contra uno, que el país que está al frente
que es tu país vecino, no va a hacerte la guerra. Estados Unidos en este momento es el lugar más peligroso del mundo. ¿Por qué? Porque todos los misiles del mundo que tienen cabezas nucleares están apuntando contra él. Entonces, ¿qué diablos es el desarrollo? Y esa es la gran pregunta que nos hacemos. Muchas gracias.